Caso 2804, capítulo 1. El paro nacional colombiano, que empezó el 28 de abril de 2021 y finalizó el 31 de julio del mismo año, ha sido uno de los más controversiales en la historia del país. La protesta ocurre como una manifestación popular en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque, en la que se busca un aumento de la base tributaria al implementar medidas como la imposición del IVA a productos de consumo básico. El paro nacional, además de darse en la mitad de la pandemia y de una grave crisis económica, se dio en medio de una gran polarización política y fue acompañada de un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, el Ejército y el ESMAD para controlar los disturbios generados por los protestantes. Según Indepaz, se reportaron al menos 35 víctimas de violencia sexual por parte del Estado, 44 muertes a mano de estas fuerzas, 1.661 víctimas de violencia física y 2.053 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. Estos hechos van acorde con el alto comisionado, que afirma que las manifestaciones pacíficas fueron disueltas con un uso innecesario de la fuerza, de forma que se vulneró el derecho de reunión pacífica. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre abril y junio del 2021 se recibieron 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. Del total, 224 se referían a la integración personal, 97 a la libertad de reunión y 79 a la vida. 309 de las denuncias anunciaban a la fuerza pública como principal responsable, alcanzando el 73% de las acusaciones. Según la especialidad, 60% de las quejas correspondían al ESMAD, 38% a la policía y 2% al Grupo de Operaciones Especiales. Es por esto que el abuso a civiles no es un caso aislado. Se puede tomar como ejemplo el caso de Dylan Cruz, joven que, a causa de un disparo en la cabeza y de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, fue asesinado en el marco de las manifestaciones. Estos graves casos de abuso físico hacia los protestantes por parte de las autoridades estatales se dieron en el contexto de la Constitución Política de Colombia actual, aun cuando está seguramente en el artículo 37 que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, garantizando la posibilidad de mostrar descontento público, como ocurrió en el paro nacional de 2021. Las múltiples muestras de intolerancia y violencia ocurridas a lo largo de las manifestaciones demuestran la importancia de las consideraciones constitucionales del caso, donde no solo se vulneró el derecho de los ciudadanos y su debido proceso, sino que se puso en tela de juicio la responsabilidad de las autoridades. Entonces, al violarse el derecho a la protesta, también se viola el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución en el artículo 20. Este derecho se violenta al criminalizar un acto de expresión simplemente por ser algo que va en contra de la posición del gobierno. Además, el gobierno utilizó actos de violencia que se emplearon supuestamente para apaciguar a los protestantes, cuando realmente esto lo que llevaba era la censura. Entonces lo que sucedió es que muchos otros protestantes prefirieron dejar de expresarse antes de que los pudieran lastimar o incluso asesinar, como vieron que pasó con los otros civiles. Se resalta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que los estados tienen obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en contextos de protesta, pues esta es reconocida como un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible e intransferible. Se debe reconocer que la protesta social está estrechamente ligada con el derecho a la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de asociación y el derecho a participar en el control del poder político. Por tanto, los actos de la Policía Nacional mencionados no solo son inconstitucionales, sino que también incumplen el decreto 4222 del 2023 de noviembre del 2006, en el que se establece que la fuerza pública tiene el deber de respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que se establecen en la Constitución política y de evitar al máximo el uso de la fuerza, limitándola al mínimo necesario. Por otra parte, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano, el 100% de las obras de construcción adelantadas previo a las manifestaciones sufrieron consecuencias directas o indirectas en su realización, entre las cuales se incluye daños, hurtos, saqueos, limitaciones en la movilización del personal, entre otras. Estos actos vulneran el derecho colectivo de la protección del espacio público. El periódico El Tiempo asegura que en el Valle del Cauca 16 buses de transporte público fueron quemados y 50 sufrieron daños. Además, 50 establecimientos comerciales fueron atacados. En Bogotá, 174 buses y 35 estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas.
el Teatro Colón, al igual que la Biblioteca Luis Ángel Arango, recibieron ataques con piedras. Para el caso de Medellín, hubo 15 entidades bancarias sacadas y 9 locales comerciales vandalizados. Como estos, ocurrieron centenares de eventos a lo largo del país. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se puede decir que el paro nacional colombiano realizado el 28 de abril de 2021 generó un choque entre dos derechos constitucionales: el derecho a la protesta, el cual fue violentado por los abusos físicos del Estado a los protestantes, y el derecho colectivo mencionado en el artículo 82, que habla sobre la garantía que debe ser otorgada por el Estado por un espacio público íntegro.